Colombia. Luisa, y si te parece, entremos en materia. Ya tenemos acá un experto en nuestro estudio. Profesor, muy buenos días. Víctor Guerrero, profesor de la Universidad Javeriana, experto en Derecho Internacional. ¿Cómo está? Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, Tatiana. Muy buenos días, Luisa. Gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Lo primero que tenemos que decir en este momento para ponernos en contexto, un hecho que es fundamental, profesor, porque marca el inicio del avance en la agenda de acuerdo del cese del fuego, que ya a esta hora cumple más de 72 horas. Hamas ha entregado los primeros 20 rehenes a Israel. ¿Esto qué significa? Eso significa que lo que se acordó como los 20 puntos y que la administración Trump presentó el 29 de septiembre, se está llevando a cabo básicamente por todo el apoyo internacional que ha recibido y por la postura de Hamas de sumarse al proceso. Es la parte probablemente más sencilla del plan propuesto, de los 20 puntos. Eso significa más o menos unos 5 puntos iniciales. Si bien había muchas dudas respecto de la entrega oportuna y especialmente de la ubicación de los rehenes, ya que estos estaban dispersos en diferentes lugares, túneles, debajo de las ruinas que ha dejado toda esta ejecución del genocidio en el territorio de Gaza. Sin embargo, se lograron reunir los 20 rehenes y han sido entregados a sus familias. Los 20 rehenes que aún están con vida. Israelíes sobrevivientes, todavía con vida. Hay una parte del acuerdo que prevé la entrega de restos mortales de lo que serían unos 20 o 25 más rehenes israelíes que perdieron la vida durante estos 2 años. Y pues está previsto en el acuerdo que finalmente Hamas suscribió la liberación de 1.750 detenidos gazatíes y 200 palestinos que están prisioneros, condenados unos, otros no, en centros de reclusión israelíes que tienen varias sentencias de cadena perpetua, inclusive de muchas cadenas perpetuas. El sistema penal israelí permite la acumulación de penas, no una sola, de manera que hay prisioneros que tienen 10, 5, 4.000 años de prisión. Esa es la parte probablemente más importante de esta primera etapa. Correcto, esa es la parte más importante porque los 1.750 son detenidos después de los hechos del 7 de octubre, después del ataque de Hamas. Mientras que los 200, son aquellos, diríamos, prisioneros antiguos. Sí, pero aquí, profesor, permítame preguntarle algo. Esto explicaría por qué 7 líderes históricos, no solamente de Hamas, sino de la resistencia islámica palestina, como por ejemplo un exalcalde de Cisjordania, que estaba en la lista de las exigencias de Hamas, Israel ha dicho que no. Correcto. Ahí hay una cuestión, diríamos, compleja que no se ha resuelto todavía, y es quiénes van a ser parte exactamente de ese listado, porque sí, hay médicos que han sido detenidos, procesados, y hay una serie de líderes históricos, como tú bien lo dices, como los hermanos, no son hermanos, tienen el mismo apellido, Barghouti, Mohamed Barghouti. Sí, de hecho Mohamed Barghouti es el exalcalde, uno de los alcaldes de una localidad cisjordana. Correcto, y digamos que hay una figura que la prensa internacional y los medios han comparado con Mandela, que es Marwan Barghouti, sí, un líder muy carismático que lleva más de 20 años en las prisiones israelíes, que hace poco fue visitado por el ministro de Defensa, compañero de Netanyahu, Giver, y que fue, digamos, acosado y humillado públicamente ante las cámaras. Entonces, diríamos que hay un número considerable de este tipo de líderes históricos, de personalidades destacadas, de médicos que han dado su vida durante todo este periodo para la salud de los gazatíes, cuya conformación en la lista no está del todo clara. Israel se ha negado repetidamente, especialmente Netanyahu, porque incluso en las negociaciones, cuando se encontraron los equipos negociadores de Israel y de Hamas, el delegado Bitkov dijo, no, pues procedamos con esto, no hay problema. Al parecer, digamos, desconocían los antecedentes y la importancia de todas estas figuras, y ahí va a estar, digamos, un punto de
pulsación fuerte entre las dos partes para ver finalmente quiénes integran esta lista, que es realmente la más importante, porque ahí dependería realmente la opción de que una de las figuras carismáticas reconocidas como líder pueda el día después estar dentro de la política palestina. Sí. Esa es, digamos, la parte complicada. Profesor, ¿qué implicaciones inmediatas podría tener para las personas, para los civiles que están allí en Gaza, la realización de esta cumbre, pues más allá de lo que hemos hablado ya de la liberación de los rehenes? ¿Qué implicaciones podría tener para ellos? Las implicaciones son, diríamos, la consecuencia de un apoyo tan profundo y tan sostenido por parte de todos estos países. Es decir, los negociadores estadounidenses han conseguido la adhesión de una serie de países claves, Turquía, por ejemplo, cuyo Arabia Saudita, diríamos que son definitivos para, o que fueron definitivos mejor para que Hamas diera su consentimiento y finalmente se plegara por lo menos a esta parte inicial de las condiciones que prevé el plan de los 20 puntos de la administración Trump. Es importante porque diríamos que están jugándose la carta de una presentación internacional como nunca se había hecho del Medio Oriente, y en eso tiene razón quienes dicen que es un evento único. No es el primero, digamos, en la historia de la humanidad, como se está diciendo tampoco, que es un poco la exageración que ellos están haciendo. Trump dice que nunca se había visto esto. Que en 3.000 años no se había visto esto. Es la grandilocuencia que puede distorsionar. Sin duda es un momento importante, pero no es el único. Los acuerdos de Oslo del 93 fueron importantes en el marco histórico. Pero precisamente en ese contexto, ¿dónde lo ubica usted lo que sucederá hoy? Que sucederá en minutos y les presentaremos aquí en la pantalla del sistema público. Diríamos que es una situación realmente excepcional. Yo no diría que única en la historia. 3.000 años, pues habría que examinarlos con cierta atención y probablemente dé otra impresión. Los presidentes estadounidenses han visitado muchas veces Israel y ha habido discursos de ellos en el Parlamento, en la Knesset de Jerusalén. Esta es la primera vez, ciertamente, en que tenemos un genocidio de fondo, que es, diríamos, el evento histórico que está siendo de cierta manera desdibujado, edulcorado, puesto al margen en toda esta, digamos, grandilocuente y un poco megalomaníaca celebración. En ese sentido, diríamos que hay que distinguir un poco la retórica fulgurante y desbordada en que se está transmitiendo todo el evento y lo que está de fondo, digamos. Es importante, por ejemplo, señalar que Hamas ha claramente dicho que no asiste al encuentro en Egipto. Tampoco va a asistir Irán, que fue invitado, pero que se negó a hacerlo. Tampoco va a ir Netanyahu. Pues fíjese que ahora dijo que sí va a ir. Cambió de idea. Ahora dijo que cambió de idea porque pues son las cosas de lo que sucede en el momento y en la coyuntura, que habló con el presidente de Egipto, con Abdel Fattah el-Sisi, y que lo convenció, así que Netanyahu sí va a asistir. Ayer su vocera de la casa principal había dicho que no, pero hoy ya ha dicho que sí va a asistir. Profesor, quisiera preguntarle por el papel que está jugando Egipto en medio de esta mediación, de esta cumbre. Correcto. Diríamos que ese cambio de posturas de Netanyahu, más allá de la anécdota directa que significa que va sí, va o no va, es un poco la demostración del patrón de conducta que ha tenido Netanyahu durante toda su carrera política y durante toda su existencia como líder israelí. Y eso se ha visto en los anteriores, o se vio, digamos, en el anterior cese al fuego que se acordó el 19 de enero de este año, donde había posiciones contradictorias cada 4 o 5 horas, diríamos. Entonces, eso hace parte de un patrón, diríamos, un poco inestable y incierto, que no es lo mejor para lo que estaba ocurriendo, diríamos. Él inicialmente había dicho que no iba por razones religiosas, porque había una festividad religiosa a la cual él no podía dejar de asistir. Ahora, digamos, ya pierde importancia. Probablemente lo mejor sea que asista, porque eso de alguna manera compromete ya internacionalmente, no solo a nivel del país, la imagen suya. Respecto a lo que Luisa pregunta,
pues realmente el papel de Egipto ha sido crucial, digamos, porque es el único país que tiene frontera con Gaza, aparte de Israel. Y ese borde con Gaza, esa frontera con Gaza, tiene una de las entradas más importantes para la ayuda humanitaria. Ha habido discusiones entre Israel y Egipto acerca de cuál es el nivel que puede darse de presencia de tropas israelíes en esa franja, en esa subfranja de la franja, porque hay unos acuerdos, diríamos, que regulan eso entre los dos países y ese ha sido siempre un tema de discusión. La influencia de Egipto viene dada por, digamos, una postura pragmática del presidente actual, Sisi, que subió al poder por un golpe de Estado frente a un gobierno democráticamente elegido hace cerca de 10 años, y es, diríamos, por la urgencia que ha mostrado siempre de que Egipto no se convierta en un sitio de migración o de refugio para palestinos. Es decir, Egipto tiene claro que no quieren tener ninguna población palestina en su territorio. Pero permítame, allí le dejo una pregunta planteada, la esperamos un tantito y vamos con otro invitado que se suma a nuestra transmisión. La pregunta que le dejo planteada es si en esta coyuntura, en el marco de un genocidio, casi 70.000 personas asesinadas, el papel de Egipto no ha sido demasiado tibio, eso lo han dicho muchos. Ahí se la dejo planteada, vamos a ir. Permíteme, dígame. Termino, Tatiana y Luisa, con esto. Hay un interés muy concreto, económico, detrás de bambalinas que vale la pena resaltar. Y es que dentro del famoso Consejo de Paz que se está proponiendo, que sería, digamos, el máximo órgano rector que se encargaría de manejar y administrar la franja de Gaza en el día después, hay un egipcio. Un egipcio es un magnate, un ultra multimillonario, Navid Bidar, que es el único, diríamos, árabe musulmán previsto hasta ahora dentro de lo que sería este famoso Consejo de Paz. Entonces hay, digamos, que un doble interés por parte de Egipto. No tener población más de la que tiene en Palestina en su territorio y hacerse un lugar influyente dentro de todo el Consejo de Paz y las negociaciones y las inversiones multimillonarias que se vienen sobre el territorio palestino, que se calcula que mínimo en los primeros 10 años darían ganancias equivalentes a $1 trillón. Es decir, detrás de eso hay un cálculo económico, un negocio enorme para todos los inversionistas, digamos, de los países cercanos a la frontera con Gaza, particularmente Egipto. También están los Emiratos Árabes y también están los europeos que quieren tener parte en la tajada de lo que va a ser toda esta, digamos, en términos de los 20 puntos del acuerdo, despliegue excitante de las potencialidades de la región. Sí, profesor, vamos con nuestro analista. Si quiere antes, Tatiana, vamos a ver las primeras imágenes que nos llegan a esta hora de los primeros liberados que llegan a Israel, estos rehenes que han sido liberados, y queremos mostrarles en primicia estas imágenes que están llegando en este momento. Son estos rehenes que están siendo liberados como parte de este acuerdo de paz que se ha logrado allí entre Israel y Hamas. Son, por lo menos según lo que había dicho Hamas, y una lista que no se conoció sino hasta último momento de una manera detallada, profesor y Luisa, de 20 personas que aún permanecen con vida. Hamas durante estos 2 años dijo que este nivel de bombardeos lo que estaba haciendo era también socavando la propia vida de los rehenes, profesor. Exactamente. Bueno, en medio de estas imágenes vamos a mantenerlas y saludamos a nuestro invitado de Argentina. Es el profesor Jorge Elbaum, es analista político internacional, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Desde Argentina, al sur del continente, se conecta a esta hora con nosotros. Profesor, buenos días, gracias por estar con nosotros en el Sistema de Medios Públicos y Radio Nacional de Colombia. Buenos días para ustedes acá desde Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, profesor, lo escuchamos mientras tenemos estas imágenes que dan cuenta de cómo comienza entonces a cumplirse después de 72 horas un hecho que resulta fundamental, el intercambio de rehenes. Hamas entrega los primeros 20 rehenes. Ahora lo que debe hacer Israel es avanzar también en su compromiso de entregar a los presos palestinos en cárceles, y de qué manera violatoria de derechos humanos en cárceles israelíes. Bueno, en principio hay que analizar el hecho de que esto
por ahora no es un plan de paz, sino básicamente es una tregua, obviamente aclamada y necesitada sobre todo por las víctimas prioritarias de esta tragedia genocida, que obviamente es la última etapa de un conflicto que ya lleva 8 décadas y es el resultado del no cumplimiento de la resolución 181 de las Naciones Unidas en 1947 de la partición de Palestina. En aquella ocasión se inició de alguna manera un proceso que dio a generar la Nakba, que fue la expulsión brutal de la tragedia que expulsó a comunidades árabes palestinas de sus aldeas, la generación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 y, hay que decirlo, la ocupación por parte de Palestina, de Gaza, por parte de Egipto, 20 años, entre el 47 y el 67, haciendo lo propio Jordania con Cisjordania entre esos 20 mismos años. Es decir, la tragedia palestina tiene mucha historia y lo que podemos celebrar mínimamente es que se haya dejado de bombardear a la población civil en Gaza en este momento producto de la tregua, que obviamente hayan sido devueltos 20 rehenes y que estén siendo liberados presos políticos palestinos en cárceles israelíes. Ahora bien, a futuro soy bastante escéptico que un programa de paz elaborado por un belicista, guerrerista, intervencionista como Donald Trump pueda ser exitoso. Más bien, creo que el protectorado que pretenden para Gaza va a suponer otra nueva etapa de ausencia de autonomía y soberanía, que es lo que los palestinos indudablemente merecen como cualquier pueblo del mundo. Jorge, hay un tema bien importante aquí y es la ayuda humanitaria, que ha sido controversial porque hemos visto que Israel no permite que lleguen esas ayudas humanitarias allí en la Franja de Gaza. ¿Qué compromisos cree usted que se verán después de esta cumbre en torno a este tema tan importante para la población palestina? Yo creo que hay un acuerdo entre Trump y Netanyahu básicamente y los países llamados del Golfo, las monarquías absolutas de Qatar, etcétera, que lo que pretenden hacer de esto también, como bien se decía recién en la lista anterior, un negocio, y creo que hay un compromiso para llevar a cabo. Pero ese compromiso, insisto, puede ser económico, de inversiones, etcétera, pero no asume, creo, más allá de algunas del punto 8, si no me equivoco, y el punto 9 del plan de paz, que a futuro, sin una secuencia claramente expuesta, haya lo que tiene que haber, que es una autonomía y soberanía para el pueblo palestino. Entonces, celebrar la tregua, celebrar la devolución de los rehenes y el fin de los bombardeos sobre Gaza, pero creo que debemos ser bastante escépticos sobre el proyecto de que realmente se convierta en un plan de paz. En la zona no va a haber paz, indudablemente, mientras haya estructura colonial, ocupación de tierras palestinas, apartheid sobre la población palestina y un protectorado que en este caso puede estar a cargo de Egipto, Qatar, Trump y Inglaterra y el Reino Unido, ¿no? A través de quien en su momento también fue responsable de la invasión de Irak. Así que de Tony Blair me refería. Creo que es un momento, obviamente, en el que el fin de la muerte hay que celebrarlo, pero dejo mis dudas acerca de que realmente se convierta en un plan de paz real con una soberanía plena de los palestinos. Ese sería el gran sueño. Pareciese que es una quimera, profesor Elbaum. Usted habla de escepticismo. Profesor Víctor, ¿usted mantendría también ese calificativo o cómo lo ve? Sí, ciertamente los términos de escepticismo y cautela son absolutamente imprescindibles, no solo para contrarrestar, diríamos, toda esta grandilocuencia bombástica, megalomaníaca, delirante realmente en que se está escenificando la intervención de Trump, que realmente creo que eso sí no se había dado en 3000 años, esa dimensión de la autocomplacencia y de la autoexaltación como jamás se había producido en un desconocimiento completo de la historia. Pero el antecedente más reciente, y por eso el escepticismo, cualquiera que sea la dosis, no es suficiente, creo yo, es lo que ocurrió con el acuerdo del cese al fuego del 19 de enero de este año, que ya se dio bajo la administración Trump
y que finalmente duró 2 meses, al cabo de los cuales, luego de 9 intercambios de rehenes contra prisioneros y detenidos, pues fue violado en numerosas ocasiones por Israel, y que terminó cuando Israel decidió, por vía Netanyahu, en su condición de primer ministro y de jefe militar último, máximo, bombardear de nuevo en la Franja de Gaza. Entonces, los 2 meses que duró el cese al fuego, cuando se iba a comenzar la fase ya de definiciones de política y de duras, pues fue literalmente no solo saboteado, sino bombardeado. Es decir, el antecedente más cercano indica que Netanyahu bombardea los acuerdos que están en curso. Eso no está descartado ahora. Hay un nivel que no se había dado la vez anterior, que es una de las diferencias, diríamos, con el cese al fuego del 19 de enero, es el compromiso directo por parte de Estados Unidos y el respaldo de Trump. Es decir, mal que bien, Trump está, digamos, jugándose parte por lo menos de su prestigio político internacional. Ya no se ganó el Nobel de Paz, que era lo que esperaba, que coincidía en la semana precisamente cuando él presentaba el plan de paz, le quedará para dentro de un año. Está sucediendo algo muy importante en este momento, Luisa. Así es, Tatiana, están llegando los liberados allí a Israel, llegan a Ramala los palestinos liberados. Miren ustedes estas imágenes, es por supuesto de alegría. Miren ustedes esto. Así es. Están llegando algunos de ellos en el marco de los 2 años de este genocidio, pero antes de esto hay miles y miles de palestinos en cárceles israelíes, en esas llamadas detenciones administrativas, donde no hay ningún respeto por la defensa ni por la probabilidad de inocencia. Eso no existe en términos de carácter jurídico. Así que es un momento de muchísima emoción. Parte del acuerdo, la llegada a Ramala, que es un centro político dentro de Cisjordania. De hecho, ahí hay oficinas gubernamentales muy importantes, y son recibidos pues con enorme emoción estos palestinos. De hecho, recordemos que otros momentos, cuando han sucedido estos hechos, algunos de estos palestinos tenían que ser llevados rápidamente a centros hospitalarios, pero es el contraste de los hechos. Israel espera con la mayor tecnología a sus rehenes. Sí. En cambio, Palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza, el 90% del sistema médico sanitario está totalmente destruido. Está totalmente destruido, y esto hace parte de este plan de paz para Gaza, la reconstrucción, que es un tema tan importante luego de que pues infraestructura, hospitales, como usted lo menciona, tal vez colegios también están totalmente destruidos, y estas personas que viven allí, los civiles, pues no tienen acceso a estas cosas tan importantes. Exactamente. Profesor Jorge Elbaum, regresamos con usted para preguntarle acerca de este momento, un asunto que ya habíamos conversado con el profesor Víctor aquí en nuestro estudio, y tiene que ver con la lista de los liberados palestinos que debía entregar Israel, pero en algunos casos dijo que no. Me refiero a 2 asuntos específicos. Líderes históricos de la resistencia palestina, no solamente de Hamas, y 2 médicos que han dado su vida durante más de año y medio por los palestinos, tratando de salvar la vida a uno de ellos del hospital Al-Shifa, e Israel ha dicho que no los va a entregar. Sí, evidentemente, recordemos que Trump en este momento está en la Knesset, estuvo hoy dando un discurso junto a Netanyahu. Es decir, esta es una propuesta basada en la muerte, digamos. Era para los palestinos era indudablemente que tenían que acordar someterse a los 20 puntos o ser sometido a la continuidad de los bombardeos. Era la tregua, la liberación de presos y rehenes o la muerte. En ese marco, la realidad es que tampoco se ha permitido que los legítimos representantes del pueblo palestino, la Autoridad Nacional Palestina, que tiene sede en Ramala, me refiero a Mahmoud Abbas, participe de lo que es obviamente un tratado de paz. Es decir, está muy contaminado por un personaje como Donald Trump, que está haciendo el bloqueo a Cuba, la guerra
híbrida contra Venezuela, amenazando con invadir Panamá, y realmente negociar en ese marco es de imposición o muerte, ¿no? Así que, insisto, creo que hay que dividir lo que está sucediendo en dos planos. El principio es el urgente, que tiene que ver con el fin del bombardeo, la liberación de rehenes y de presos, incluso, obviamente, en este marco, cuando no todos los presos solicitados por los palestinos sean liberados, y una segunda parte, que es la estratégica y que es la estructural, que tiene que ver con que este es un conflicto de índole neocolonial y que no va a tener ninguna resolución en el marco de un protectorado, de una nueva forma de ocupación economicista de Gaza, sino que la única solución es lo que corresponde a cualquier país del mundo, y es otorgarle la soberanía plena a un país que tuvo que ser fundado en 1947-48 y hasta el día de hoy, producto de muchas complicidades. Insisto, yo conté una, que fue la ocupación de Jordania y Egipto durante 20 años, de Palestina, y desde 1967 la ocupación de Israel. Hay muchas complicidades regionales que han impedido que los palestinos tengan su Estado soberano, y todos ellos debieran colaborar realmente para cumplir uno de los puntos supuestos de esta propuesta de Donald Trump, de tener un Estado soberano, libre, y que implique para el resto del mundo una reparación por el sufrimiento sufrido y la destrucción que se ha generado específicamente en Gaza en los últimos 2 años. Jorge, sin embargo, esto hace parte de la fase 3 del plan. Estamos en la fase 1. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto en que podamos decir, bueno, esto sí va andando, sí sirve, sí sirvió toda esta negociación? ¿En qué momento lo vamos a ver? A ver, la negociación ya sirvió en la medida de que por ahora la gente está festejando en Gaza que no la bombardean. Y eso creo que es importante señalarlo, ¿no? Ahora, lo más importante, que tiene que ver con lo estructural, con la posibilidad de que exista un país Palestina, lamentablemente no está en los puntos de la secuencia. No dice, nos tomaremos 2 años para esto, 3 años para aquello, y en 10 años, en 5 años, tendremos un país libre de Palestina. Y el hecho de que no esté secuenciado eso es bastante sospechoso. Me parece que, viniendo sobre todo de Trump, en su sociedad, hoy lo dijo Netanyahu en la Knesset, Trump ha sido el amigo más grande de la historia de Estados Unidos respecto de Israel. A mí me genera, y a muchos otros analistas, obviamente, bastante escepticismo, no solamente escepticismo, sino sospecha. Creo que debemos festejar esta parte y estar atentos a lo que viene, tratando en la comunidad internacional de ser responsables, de que esto, primero, no se olvide, este genocidio no se olvide, sino que sirva en todo caso para la consolidación de una paz verdadera, construida sobre la base de 2 estados para 2 pueblos. Y es que ese es, profesor Víctor, profesor Elbaum, pregunta para usted, profesor Víctor, aquí en nuestro estudio, el asunto central. El derecho a la autodeterminación que tiene el pueblo palestino a tener su país. Es una zona histórica. Palestina no nació después del 47. Históricamente han habitado allí y, como cualquier ciudadano del mundo, de los millones, se merecen un Estado del que no sean expulsados. Recuerdo que ayer decía un funcionario de Naciones Unidas, esto no se puede olvidar porque esta es otra Nakba, recordando lo que sucedió precisamente hace 80 años. Ese debe ser el faro permanente, profesor, que exista un Estado palestino. Ciertamente, el punto crucial es la existencia de un pueblo palestino que, como tal, son los pueblos los que tienen el derecho a la libre autodeterminación. Dentro del ejercicio de la libre autodeterminación, una consecuencia de ello y la expresión suya máxima es que sean un Estado. Palestina es un Estado. El problema es que no ha sido reconocido como tal ni por Estados Unidos ni por Israel. Y ese es un punto, diríamos, en donde puede romperse toda esta fragilísima construcción que se ha hecho, porque Netanyahu no admite la estatalidad de Palestina y Trump tampoco la admite. Diríamos que esas nupcias casi obscenas entre Netanyahu y Trump, esta serie de elogios que se han dicho, esta mutua exaltación, olvidan
que los dos no aceptan el Estado palestino. Y en eso el plan de los 20 puntos es absolutamente claro. Se expresa allí que no habrá ni ocupación ni anexión, lo cual es, diríamos, una salvaguarda importante. Pero en relación con la estatalidad y con el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, lo único que se menciona allí es una aspiración a la estatalidad. Es decir, algo que, lo habíamos visto en algún programa anterior, constituye una nebulosa y una gaseosa noción a la cual puede hacérsele conejo todas las veces que se quiera realmente. Por eso Naciones Unidas, digamos, ha dicho que los 20 puntos violan el derecho internacional. Son violatorios del derecho internacional porque no reconocen el libre derecho de autodeterminación de los pueblos, no clarifican el asunto de la condición de Estado como tal de Palestina. Hamas es un firmante que adhiere a ese ultimátum, es una especie de contrato de adhesión a ciegas que han tomado porque hay una parte importante que es la que estamos viendo y es la cesación de los bombardeos y diríamos la pausa del genocidio. Es un poco como si el planeta estuviera, diríamos, puesto contra la esquina y por esa manera, digamos, de cualquier cosa que contribuya a detener, por lo menos temporalmente, el bombardeo, la destrucción y el asesinato y todo esto, pues naturalmente es bienvenido. Pero es una especie de blackmail, de extorsión a la humanidad. Es decir, tenemos un genocidio en curso, lo detenemos y naturalmente pues todos, obviamente como seres humanos, celebramos esa pausación del genocidio. La pregunta es si esta pausa es una pausa hacia una solución duradera o es una pausa hacia la continuación del mismo por otros medios. Lo que propone el acuerdo ciertamente es, yo diría incluso peor que un protectorado, porque al menos los protectorados de los años 20 y bajo la Liga de las Naciones eran protectorados de un país que tenía algún tipo de influencia. Ahora es un protectorado de los grandes multinacionales y las grandes corporaciones estadounidenses y egipcias. Es decir, ahí tenemos la... Y reviven a figuras como Tony Blair. Y exactamente, entonces, una figura como Tony Blair, que es un insulto adicional, una humillación adicional, representa, diríamos, toda esta caterva muy sofisticada de grandes empresas que están viendo allí las posibilidades de negocios más terribles y representa también, diríamos, algo que mencionamos quizá al comienzo y es el ascenso dentro de todas las grandes corporaciones y los medios de Estados Unidos de figuras proclives al sionistas. Es decir, hay un plan muy elaborado y, digamos, sofisticado de borrar históricamente los 2 años de genocidio. Y por eso todo el enfoque se da sobre los actos de Hamas del 7 de octubre. Es decir, los 300 o 200 rehenes iniciales borran por completo los 60.000, casi 70.000 hoy en día víctimas del genocidio en Gaza. Hay una circunstancia, profesor Víctor, profesor Elbaum, que ha tratado también de ser invisibilizada por los medios corporativos, los medios hegemónicos, y tiene que ver con el derecho internacional humanitario, profesor Elbaum. Y es que la acción de Hamas por estar dentro de una nación ocupada, en donde se le violan permanentemente los derechos civiles, humanos, políticos a toda una ciudadanía, a toda una comunidad, está descrita en los acuerdos de Ginebra como un acto de defensa. Sin embargo, fíjese cómo a hoy toda esa circunstancia, además de carácter histórico, pues prácticamente ha quedado invisibilizada. Sí, ahí hay algunas discusiones respecto a los hechos legítimos de las milicias o los grupos armados respecto a ejercicios militares de liberación nacional que pueden ser realizados sobre fuerzas de ocupación, en ese caso sobre militares y no sobre civiles. Esa es la causa por la cual el Tribunal Penal Internacional no solamente pidió la detención de Netanyahu, sino también de los jefes de Hamas que hicieron el acto terrorista, creo yo, del 7 de octubre del 2023. Pero obviamente esa acción de Hamas está inserta en la estructuración
de una ocupación militar, colonial, de apartheid, racista, supremacista por parte del Estado de Israel. De hecho, hay grandes diferencias al interior de los palestinos, por supuesto. La Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas ha condenado el acto de Hamás del 7 de octubre del 2023 y, más allá de haberlo condenado, no dejó de legitimar el derecho de los palestinos a tener su patria libre de la ocupación militar o colonial israelí, incluso de sus tierras, por parte de 600.000 colonos en el área de Cisjordania. La realidad objetiva es que no hay posibilidad de que exista una paz duradera en una lógica en donde un pueblo está oprimido. Eso es el punto central que no está siendo analizado de fondo ahora frente a la alegría que supone la liberación de presos palestinos y rehenes israelíes, y eso va a traer en algún momento algún conflicto, alguna forma de violencia, porque obviamente es insostenible de que un pueblo pueda estar oprimiendo a otro. Profesor Víctor, aprovechando esto que menciona Jorge, usted hablaba hace un momento de que podría continuar por otros medios esta opresión al pueblo palestino. ¿Cuáles serían esos medios? Son varias las modalidades bajo las cuales eso puede continuar. Un punto clave de lo que acabamos de decir, para enlazar con lo que tú me preguntas, diríamos, el día después del intercambio de rehenes por detenidos y prisioneros, es cuál fue la naturaleza realmente de lo que ocurrió el 7 de octubre. Ahí es muy diciente que Netanyahu haya rechazado toda posibilidad de una comisión de investigación de los hechos que dieron lugar a eso, cuál fue la acción del gobierno, por qué se produjo, lo cual es muy indicativo, diríamos, acerca de por lo menos mantener eso en la invisibilidad total. Entonces, diríamos que lo que ocurrió el 7 de octubre todavía está, diríamos, mediado por esas incertidumbres, ambivalencias, oscurecimientos que nos permiten saber en realidad qué fue exactamente lo que pasó. Desde las tesis que sostienen, pues, que fue de alguna manera provocado por el propio gobierno israelí, hasta las tesis que hablan, pues, de la acción más cruel y del asesinato que no se había visto desde la Shoah en los años 45 por parte de Hitler. En ese par de extremos, pues, hay toda una serie de cuestiones que habrá que dilucidar en el futuro, que no son parte, digamos, de ningún tipo de esclarecimiento dentro de lo que se ha planteado ahora en los 20 puntos y demás. En relación con lo que pueda ocurrir después, yo tengo la impresión, por las, diríamos, entre líneas que se dejan ver, que son muy claras en los 20 puntos, que esto realmente es una fórmula, diríamos, neo-postcolonial, en el sentido en el cual, diríamos, la administración va a darse por parte de grandes multinacionales, internacionales, de bélicas, informativas, farmacéuticas, fondos de pensiones, digamos. Es una especie como de, y Argentina tiene mucha experiencia en eso, de fondos internacionales al acecho, como buitres, esperando iniciar todo el plan de remodelación, inversión, inmobiliario en Gaza. El hecho de que el enviado por parte de Trump haya sido su yerno, un desarrollista inmobiliario cuya única visión es convertir territorios en lo que ellos llaman una especie de Doha o de Qatar o de Dubái, de la Riviera Gazatí, que Trump ha dicho que no hay que apurarse con eso. Me dan la impresión de que van a tener como escenario una suerte de dominación en este sentido, y diríamos que lo que Tatiana mencionaba de la presencia de Blair es muy diciente en ese sentido. Está planteado con nombre propio en los 20 puntos, ha sido reiterado en las entrevistas por parte del presidente Trump, cuenta con la aquiescencia de la autoridad palestina, que me parece gravísimo. Ese es un punto que no hemos visto, y es que dentro de Palestina hay divisiones muy fuertes, no solamente entre la autoridad palestina y Hamas,
como autoridad democráticamente elegida en 2006 para la franja, sino también de otros sectores que están allí. Hay sectores, digamos, opositores, tribus que han sido financiados por Israel. Y Hamas ha ofrecido una amnistía para los integrantes de esas milicias. Incluso hay un Abu Shabaab que lo comparan con el Pablo Escobar colombiano. Dice, este Abu Shabaab que está comerciando, droga, etcétera, y que se opone a Hamas, hace parte, digamos, de esas divisiones. Entonces, con el oportunismo que es característico de la autoridad palestina, pues Mahmoud Abbas ha dicho, nosotros le damos la bienvenida a Blair, pero Blair realmente es un insulto para el mundo árabe en general y para el pueblo palestino. En realidad, y además, profesor, aquí un asunto que resulta anecdótico, pero enmarcado en la historia. Y es que en general, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, no solamente hay profunda desconfianza con respecto a lo que era Gran Bretaña, a Reino Unido, sino también animadversión. Y bueno, tienen razón, porque fueron parte de una colonia por muchísimos años. Claro, del llamado protectorado. Correcto. Esto me parece a mí que no es el protectorado clásico de la primera posguerra, sino que es una fórmula nueva en donde se combina una cantidad de rasgos nuevos, de feudalismo capitalista, grandes corporaciones al mando de esto, y que, diríamos, pues, el hecho de que Blair esté de alguna forma encabezando este listado es particularmente preocupante, me parece a mí, porque es el causante en buena parte por su adhesión incondicional y su apoyo al segundo Bush de la invasión a Irak, de las mentiras que se dieron ante el Consejo de Seguridad. Es un hoy en día multimillonario broker de negocios en toda la región que ha aprovechado los cargos diplomáticos y los cargos que se le confiaron anteriormente para desarrollar una red de negocios inmensa, pero ha sido el hombre que ha dicho que Ariel Sharon, el responsable de las masacres en Sabra y Shatila, era un hombre de paz, que tiene la responsabilidad de lo que fue la invasión a Irak y la invasión a Afganistán. Fue claramente condenado como responsable de violaciones al derecho internacional por una comisión que se estableció en Inglaterra, que 6 años estuvo investigando qué había pasado, cómo desobedeció realmente los preceptos, la asesoría legal de su procurador general, y que, diríamos, lleva algo muy interesante, porque finalmente él no tuvo ningún tipo de responsabilización por parte de las autoridades judiciales y en Inglaterra. Publicó sus memorias y los, digamos, opositores a Blair hicieron algo muy interesante, y fue recorrer todas las bibliotecas de Inglaterra, o buena parte de ellas, y en una acción, diríamos, de desobedecimiento y de resistencia civil, pasar los ejemplares de sus memorias que estaban en la sección de historia de las librerías a la sección de terror. Mire, hicieron eso, es decir, diciendo esto es lo que realmente representa este individuo. Ubicándolo en el lugar exacto de la historia. Exactamente, qué es lo que había sido, digamos, su gobierno, que fue un desastre porque significó digamos, contribuyó decisivamente a los acuerdos de paz en Irlanda, pero en el Medio Oriente contribuyó decisivamente a toda la catástrofe que se desarrolla a partir de 2002. Y en ese sentido, diríamos, además de todo eso, hay una estrecha conexión de negocios entre la compañía de Blair y las compañías que están merodeando desde el aire las inversiones en Gaza. Entonces, claro, porque aquí, profesor, permítame, hago también un paréntesis con un dato, y es que la Franja de Gaza, bueno, las imágenes son evidentes, la ciudad de Gaza, Khan Yunis, está destruida al 90%. Decía ayer el alcalde de la localidad que se necesitan cientos y cientos de equipos de mano dura, equipos grandes, porque hay que remover 400.000 metros de escombros, de destrucción. Esto no se da además de un día para otro. Lo cierto es que sí se necesita una reconstrucción. ¿En manos de quién entonces debería estar? Esa reconstrucción va a quedar en manos de las grandes compañías internacionales que ya tienen, diríamos, hecho... Pero debería estar en manos de Naciones Unidas. Debería estar en manos de Naciones Unidas, que me parece a mí es uno de los grandes,
diríamos, desplazados por estas ceremonias y estos acuerdos. Es decir, el papel de Naciones Unidas queda reducido, en el mejor de los casos, a la ayuda humanitaria. Y por eso diríamos, de cierta forma, los 20 puntos son, a mi modo de ver, el canto de cisne para Naciones Unidas, por lo menos en el contexto del Medio Oriente, porque realmente quedan absolutamente al margen de todo, con un papel completamente secundario, lo cual ha llevado a que el secretario de Naciones Unidas no tenga otra alternativa que decir apoyamos los acuerdos. Y que además van a ir en este momento, profesor, audiencia, quienes se conectan a esta hora con este programa especial de RTBC, Sistema de Medios Públicos, Radio Nacional de Colombia, imágenes del Parlamento de Israel en Jerusalén, en donde ya ha terminado el discurso grandilocuente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por agenda, se había dicho ayer desde la Casa Blanca que Donald Trump se encontraría con familiares de los rehenes liberados por Hamas y que después se iría para Egipto. En Colombia son las 7 de la mañana con 17 minutos. Si revisamos este horario, estarían entonces en Egipto, sería a las 2:30 de la tarde, la hora en que iniciaría esta cumbre por la paz de Gaza de Palestina, pues estaría retrasado, Luisa. Está retrasado, así es, Tatiana. Vamos a recordar algunos de los hechos importantes que han sucedido hasta el momento. Hamas ya entregó un total de 20 rehenes a miembros de la Cruz Roja. También ya llegaron a Palestina algunos de los liberados por parte de Israel en estos buses que veíamos hace algunos minutos, con esta emotividad de estas personas que se están reencontrando con sus familiares allí en Palestina. El alto al fuego entre Israel y Hamas ya lleva 4 días consecutivos, cosa que, como dice Jorge desde Argentina, es una cosa, es un punto para celebrar dentro de este plan de paz para Gaza. Dentro de este genocidio, porque así hay que decirlo siempre, es un genocidio en contra del pueblo palestino. Profesor Elbaum, nos hablaba el profesor Víctor de un tema que no quiero dejar pasar para conversarlo de una vez, profundizar en ello. Uno de los líderes de Hamas decía, lo que suceda con respecto a cómo se gobernará Palestina debe incluir un acuerdo nacional palestino desde una visión política. El profesor Víctor bien decía las diferencias que hay entre Hamas, entre Fatah, entre la Autoridad Nacional Palestina. ¿Cuál es su visión con respecto a ello? Es el logro, incluso, como decía algunos días Mahmoud Abbas, de pensar ahora sí de unas elecciones en Palestina. No, por supuesto, insisto, la autodeterminación de los pueblos debiera ser, y no está incluido como tema fundamental de este supuesto plan de paz de Trump, debiera ser el eje central, que no es. La realidad es que la situación acuciante del genocidio llevó obviamente a la necesidad de una aprobación de esta tregua de liberación de rehenes y presos, pero deja en suspenso, sin una sincronicidad adecuada, cuáles serían los pasos para llegar al punto central, que es el que en realidad ha generado este conflicto y que es la situación colonial de un país sobre otro. Entonces, si la situación central, en el marco de que los propios palestinos, con sus propias organizaciones, en el marco de lo que ellos consideren que es adecuado, no está planteado, obviamente merece bastante escepticismo esta propuesta, más allá de celebrar que por ahora dejen de caer bombas sobre población civil inerme en Gaza. Recordemos que Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Viven 2 millones de personas, de las cuales han sido asesinadas 70.000, entre ellos 20.000 niños. Estamos frente a la tragedia humanitaria y al crimen de lesa humanidad más grande probablemente desde del siglo XXI. Bueno, eso merece una respuesta que no alcanza con planteos economicistas de reconstrucción para fundamentar una nueva lógica de ocupación. Esto no es un problema solo de reparación estructural de los edificios destruidos, sino reparación a las familias que han sido destruidas, obviamente, y fundamentalmente a un pueblo que viene siendo sojuzgado desde hace 8 décadas. Es necesario que la comunidad internacional se plantee el tema fundamental. Efectivamente, darle la autodeterminación, la estatalidad a un pueblo que hoy viene sufriendo todavía esta inclusión. No creo que Trump
es un personaje no solo megalómano, sino de realista y belicista, sea capaz de llevar a cabo una situación de estas características, que es lo que necesita y pretende el pueblo palestino. Jorge, ¿qué tanto influye esa percepción internacional, esa presión internacional, el hecho de que varios países en los últimos meses, últimos días han reconocido a Palestina como un Estado, para que esto realmente se dé, se logre, que Palestina se conforme como un Estado reconocido? La única causa por la cual llegamos a esta circunstancia trágica es porque Estados Unidos, dentro del Consejo de Seguridad, desde 1948 hasta la actualidad, ha vetado todas las decisiones mayoritarias, no solamente el reconocimiento de Palestina o el reconocimiento de la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, sino todas las causas humanitarias y soberanistas del mundo han sido vetadas por los Estados Unidos, que es el máximo responsable, creo yo, de esta tragedia, porque Israel no hubiese podido hacer nunca lo que hizo desde 1967 hasta acá si no fuese con la protección y por la protección de los Estados Unidos, que han vetado toda condena a sus ocupaciones, por ejemplo, o a su apartheid sobre el territorio palestino. Sí, aquí, profesor, no sé si usted recuerda, no es para tomar la lección ni mucho menos, pero es que son decenas y decenas de resoluciones que salen no solo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino de la Asamblea Anual de Naciones Unidas, por el respeto al Estado palestino, para que exista realmente un Estado palestino. Naciones Unidas, pues lo que alcanzó por lo menos fue a que se izara la bandera en Naciones Unidas, allí en Nueva York, y darle el estatus de Estado observador a Palestina. Pero pues es que esto realmente es nada ante tal nivel de tragedia y de deuda histórica. ¿Usted recuerda cuántas resoluciones? No, las resoluciones que invitan a Israel a abandonar los territorios ocupados es una que ha sido negada sistemáticamente durante 40 años. Es la misma resolución, en principio la 181 de la partición y después la 287, que ha exigido a Israel que abandone los territorios ocupados desde 1967. ¿Por qué no se ha producido esto? ¿Por qué Israel ha sido protegido para seguir continuando esa ocupación? Gracias al veto de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Esa es la única razón por la cual Israel pudo continuar la ocupación de Palestina. Profesor Víctor, ¿qué papel jugaría la comunidad internacional en un eventual nuevo gobierno palestino? ¿Qué apoyo, qué supervisión? ¿Cómo jugaría ese papel la comunidad internacional? Yo creo que el papel de la comunidad internacional va a quedar en la práctica reducido a los países que tienen los mayores intereses económicos en la región. Entonces, diríamos que sería la oportunidad para presionar en el sentido de una medida democrática dentro del territorio, pero nadie ha hablado de elecciones en Palestina, nadie ha hablado de una consulta a la opinión del pueblo que ha sido objeto de esta atroz crimen de genocidio, que es el crimen más repudiable, pues, en la escala de lo repudiable dentro de la humanidad. Entonces, yo tengo la impresión que el papel de la comunidad internacional, y el caso de Inglaterra ahí me parece que puede ser muy ejemplar en eso, va a ser de acompañar de lejos todo el programa de inversiones y de desarrollos que se están dando. ¿Y los países del Golfo, profesor? Los países del Golfo. Porque bueno, hay que decir que Qatar ha sido un importante mediador. Mire usted, Israel bombardea su principal centro económico y bueno, al final pues continúa como mediador. Sin duda, sin duda. Los países del Golfo van a jugar un papel, digamos, muy importante, lo han jugado, tú lo has dicho. Qatar es el nuevo Oslo en el mundo, digamos. Es la alternativa que se ha dado, de cierta manera, a la, diríamos, languidecimiento que ha sufrido Oslo como centro de negociación internacional y de los grandes acuerdos. Tú mencionabas los acuerdos de Oslo, el 83. Esto se produce por fuera de Oslo. Qatar ha sustituido a Oslo, digamos. Qatar es en ese sentido el nuevo Oslo. Y Qatar tiene, digamos, el mérito de haber continuado en su empeño mediador pese al bombardeo que fue objeto, donde justamente, y eso es muy importante, digamos, rescatarlo, murieron varios palestinos y murió el hijo del negociador palestino. El negociador palestino
Yahya asistió, digamos, a Egipto, a pesar de que un mes y medio atrás había sido objeto de ese ataque y su hijo había perecido. Entonces diríamos que esa negociación triangular, no directa, obedeció a esa circunstancia, que tal vez esa sí sea una de las novedades absolutas en este proceso, y es que nunca una de las partes negociadores que intentó ser asesinada pocos meses atrás o pocos días atrás por la otra parte negociadora, sin embargo asiste a la negociación. Y naturalmente no hablan directamente, hablan de manera indirecta por esa circunstancia, diríamos. Las razones de Hamas en ese sentido son muy claras. Pero, es que ese hecho fue extremadamente grave y por eso algunos otros países del Golfo decían qué vamos a hacer, cómo nos vamos a reconfigurar si Qatar, que ha sido mediador y que ha logrado sentar a la mesa a ambas partes negociadoras, probablemente ya no esté. Así que correcto. también dice mucho de esto. Sin embargo, como con Egipto, hay desde otras perspectivas aquellos que dicen Qatar podría hacer mucho más, y no solamente ahora, sino de una manera histórica, tanto como Egipto. Claro, Qatar, digamos que en este momento ha sido la sede de las negociaciones del gobierno colombiano con grupos armados que están en proceso de negociación con las disidencias de las FARC. Digamos, en ese sentido tiene un papel fundamental. Pero yo lo quiero ver en esta dirección, porque el asunto de la comunidad internacional, ¿verdad? Que es de suyo es un concepto bastante, digamos, gaseoso y expandible, una especie de melcocha nocional. Pero ¿cuál es el panel, el Consejo de Paz que han propuesto? Ya examinamos la figura de Tony Blair. Sí. Hay tres figuras internacionales que son Lighthouse, que es un rabino con doble nacionalidad judío-estadounidense. Fue uno de los artífices, se dice, de los acuerdos de Abraham, y fue uno de los que puso en movimiento la Fundación Humanitaria en Gaza, que sustituyó a Naciones Unidas y se convirtió en este espectáculo terrible y cruel de los palestinos que iban a pedir ayuda y eran alimentos y eran asesinados. Uno de ellos. El otro es Mark Aron, que es el gran, diríamos, capo de las comunicaciones hoy en día en Estados Unidos, un multimillonario, es decir, ahí están peleando con Elon Musk y con otros hiperbillonarios el primer puesto, que fue el autor en Estados Unidos de toda la campaña para desacreditar a las universidades como Pensilvania, Berkeley, que habían permitido manifestaciones en pro de Palestina. El cerebro de toda esta, diríamos, campaña para sacar a los rectores por ser demasiado liberales y en el fondo anti-sionistas y antisemitas fue la de este personaje. Tenemos el ultramillonario Naguib por parte de Egipto, que es un mogul de los medios de comunicación en Egipto y que es, diríamos, enemigo mortal de la hermandad musulmana y apoyo fundamental de Sisi. Y hay una figura, digamos, que fue mencionada, que es como un poco la parte para cubrir apariencias, que es una funcionaria de Naciones Unidas, una holandesa, experta en derechos humanos, que fue, digamos, supervisora de las agencias de Naciones Unidas en Gaza. Entonces, digamos, eso muestra, digamos, cuál es el Consejo de Paz. Claro, en esos perfiles se nota cuáles son los intereses. Correcto, eso, digamos que está perfectamente claro. Incluso hay una especie como de impunidad en hacer esos nombramientos y esas designaciones. Eso naturalmente jamás lo ha rechazado. La autoridad palestina ha aceptado a Blair. Y allí va a haber una serie, digamos, de pujas y contrapropuestas que son difíciles de resolver y que, dada la ausencia de plazos y de secuencias y de términos y de claridad, pueden llevar realmente a que esto se descarrile en cualquier momento. Pero digamos, la apuesta financiera
ya está dada por completo. Y lo que queda claro es que Hamas y la resistencia palestina lo que están tratando es de que queden relegados. Miren ustedes, todo esto que está sucediendo genera muchísima expectativa, porque recordemos que en Egipto sería hasta ahora, estaremos muy pendientes de la ceremonia de la firma de este llamado plan de paz para Gaza, pero ya han llegado algunos líderes europeos. Por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho a su llegada que va a desempeñar un papel muy especial en el futuro gobierno de Gaza en coordinación, también esto es importante, con la Autoridad Nacional Palestina. Recordemos que llegan líderes europeos, en este caso Emmanuel Macron, donde ha dicho que desempeñará un papel muy especial en el futuro gobierno de Gaza en la coordinación con la Autoridad Nacional Palestina. Así que me voy con el profesor Jorge Elbaum desde Argentina, que amablemente escucha atentamente esta conversación, este punto de aspectos profundos que son importantes para destacar y el rol que ha tenido Europa, profesor, y la pregunta clave es, ¿cuándo observó usted que después de que Europa tuviese una venda en los ojos ante este genocidio, comenzara realmente a cambiar de opinión? Bueno, yo creo que Europa no cambió mucho de opinión, porque lo único que hizo, salvo España, básicamente un poco más, es apoyar debajo de la mesa las acciones de Israel sin realmente oponerse firmemente y solicitar condenas explícitas para impedir lo que terminó sucediendo, que es el genocidio. Yo creo que lo que se está sucediendo en términos geopolíticos es que en el marco de una lógica de nuevo orden global, en donde el poder vira desde el Atlántico Norte al sudeste asiático, y básicamente en el marco de una recomposición de los BRICS, el sur global, la mayoría global, como dice la Federación Rusa, lo que pretende Occidente, el G7, la Unión Europea, Estados Unidos, es recuperar la iniciativa geopolítica posicionándose con un rol protagónico en esta situación trágica. Pero, insisto con esto, no va a haber ningún protagonismo posible si esto va a ser una frustración enmarcada una nueva lógica de ocupación, como la que está enunciando muy bien Víctor recién, en el marco de un tecnofeudalismo que pretenda salvar con inversiones de los Emiratos Árabes o de Europa o de Estados Unidos o de Egipto, algo que solo se soluciona con la autodeterminación. Entonces, digo, hay algo acá, si se quiere, de gran hipocresía, de ocultar con el fin de los bombardeos que todos celebramos, algo que no está siendo solucionado y que es la causa fundamental por la cual todo esto sucedió. Y hasta que no se aborde realmente el tema de fondo, todo lo que ha hecho Estados Unidos, la Unión Europea, quedará en hipocresía. Es una gran hipocresía y por ello hay 67.000 personas asesinadas en la franja de Gaza, hay miles de personas heridas, miles de niños y niñas huérfanos, solamente para plantear algunas cifras. Vamos a saludar ahora al profesor Víctor de Currea Lugo, experto en asuntos de Oriente Medio, es escritor, es articulista, es asesor de la Presidencia de la República de Colombia en estos temas. Vía remota lo saludamos desde Bogotá. Víctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted, Víctor, por estos minutos. Primero preguntarte acerca de la coyuntura. Antes de presentarte teníamos justo las imágenes de ese saludo, de esa emoción, de la celebración de los presos políticos palestinos en cárceles israelíes que ya comienzan a reencontrarse con sus familias en Khan Yunis. Y previamente habíamos visto también la promesa de Hamas de entregar a los rehenes a Israel. Israel tenía todo preparado en sus muy bien organizados hospitales que no tiene Palestina, mucho menos la franja de Gaza, para recibirlos. ¿Tu opinión acerca de este momento coyuntural? A ver, yo creo que el deber que tenemos los que participamos de los análisis es desafortunadamente ser el palo en la rueda. Yo creo definitivamente que está bien la celebración, está más que justa, más que legítimo el momento, porque no podemos confundir perdón, es que no logro escuchar.
Tengo el retorno del audio de ustedes, total. Los Aló. compañeros, sí, lo escuchamos bien, Víctor. Ya le decimos a los compañeros del audio que mejoren esta situación técnica, pero te escuchamos perfectamente. Adelante. Vale, es que estoy escuchando toda la marcha de Gaza. Sí, Bueno, es lo que tenemos lo de que quiero fondo. plantear es lo Sí. siguiente. Gracias. Eh, ¿Qué es lo que yo creo que debemos tener en cuenta? Los tiempos de los seres humanos son tiempos limitados. Los tiempos históricos tienen otro tipo de dinámica. Aquí a lo que nos estamos enfrentando es a un día de celebración válido y legítimo, plausible, por supuesto, de celebración mutua, de liberación de personas que han sido, que han perdido su libertad, de decenas de israelíes, de miles de palestinos, eh, llamémoslos como los querramos llamar, a menos que querramos entrar en el debate semántico. El problema grave está en el afán del presidente Trump y de presentar esto como una paz. Esto se llama un cese al fuego. Es más, ese es un cese al fuego que tiene varias fases y ahora estamos hablando solo de la primera fase de un cese al fuego. Entonces, presentar la primera fase de un cese al fuego como la paz definitiva nos lleva necesariamente a un error y a una gran cuota de perversión. Mali nos enseñó claramente que los acuerdos firmados que no corresponden a su vez a una implementación no sirven de nada. La pregunta que hay que hacerse, sin delegitimar de ninguna manera esta efusividad y esta alegría por las liberaciones, es: ¿llegaremos a la segunda fase? Ojalá sí, ojalá yo esté equivocado y me digan en unas semanas: Víctor, tu análisis fue erróneo y efectivamente se avanzó a una segunda fase. Pero quiero dejar algunos elementos breves. Uno, no hay ninguna mención a la ocupación. No hay ningún mecanismo de justicia frente al genocidio. No hay ninguna alusión a los centenares de asentamientos que pueblan Jerusalén del Este y Cisjordania. No hay el retiro de las tropas de Israel, quienes siguen controlando el 58% del territorio de Gaza. No hay ninguna mención a los refugiados del 48 y su derecho a regresar. No hay la más mínima mención al Estado palestino, ni siquiera en los términos discutibles que Arabia Saudita y Francia plantearon ante la ONU. Y tal vez lo más grave es que en el discurso que oímos hace pocos minutos de Donald Trump en el Parlamento israelí, es su compromiso, su vocación a respaldar la propuesta sionista de que Jerusalén sea la capital indivisible y eterna de Israel. Con lo cual lo que estamos es frente a un escenario poco optimista, en el cual la agenda palestina desaparece y se diluye. Las causas de este conflicto quedan ocultas en los gritos de alegría absolutamente lícitos, absolutamente legítimos, pero que preocupa por cuál va a pasar. Es decir, si tenemos un escenario en el cual los acuerdos de Oslo fueron totalmente incumplidos, si tenemos un escenario en el cual la tregua de cese al fuego que impuso la ONU en el año 2024 fue absolutamente incumplida, ¿qué nos hace pensar que los pasos que vienen más allá de esta liberación bilateral van a ser respetados? Así es, Víctor, es lo que estábamos analizando durante esta mañana de hoy. ¿Qué va a pasar después de esta cumbre? ¿Cuáles son esos puntos que nos van a dar la clave para decir, bueno, esto sí va a funcionar? Quisiera preguntarle, usted es asesor del gobierno colombiano y por supuesto el presidente Gustavo Petro ha sido enfático en defender a Palestina, en defender y en rechazar lo que sucedió durante estos 2 años allí en la Franja de Gaza. ¿Cómo ve usted este papel de ese liderazgo del presidente Gustavo Petro frente a este tema? Lo primero es, y permítame repetir algo que ya he planteado en los micrófonos de RTBC, no se trata de un calentón en una calle neoyorquina, se trata de un proceso pensado, estructurado en una política pública de solidaridad, que está determinado además en una directiva presidencial que publicamos este año. Tiene que ver con todas las acciones de solidaridad que se hicieron en términos de
tomar decisiones diplomáticas como romper relaciones con Israel en términos económicos, de no vender más carbón ni comprar más armas, en términos humanitarios, de hacer varios envíos de ayuda que lograron entrar finalmente a Gaza, así como a Cisjordania y a Jerusalén del Este, de tener una postura jurídica frente a los tribunales internacionales frente a un genocidio. Y si bien es cierto, defendemos plenamente, y el presidente Petro así lo ha manifestado, la autodeterminación del pueblo palestino, creemos que un genocidio es una cosa que no es propiedad solo del pueblo afectado, sino de la humanidad. En ese orden de ideas se hizo una propuesta de desarrollar, de conformar un ejército de salvación, y creo sin duda que no se puede analizar la firma de un acuerdo de tregua sin la presión internacional dentro de la cual Colombia ha jugado un papel importante. Y no lo menciono como un acto de arrogancia, lo menciono como una realidad, cuando lo que vemos en el Oriente Medio es que la figura del presidente Petro aparece en las grandes marchas y sus palabras han sido un aliciente. En ese marco, Colombia, y lo que hemos hablado con el presidente Petro, es que persistimos en la idea de esa movilización social, ya no en términos de las armas, pero en términos de la reconstrucción. El problema es, y la pregunta grande es, ¿Israel va a permitir que se dé la reconstrucción de Gaza? ¿Israel va a permitir que se despliegue un ejército de médicos, arquitectos, ingenieros, agrónomos, cirujanos para contribuir a la reconstrucción de Gaza? Y es ahí donde yo creo que es el gran desafío que tiene una segunda y una posterior fase del proceso actual. Sí, son las 7 de la mañana con 42 minutos. Le recordamos a toda la audiencia que se conecta a esta hora y que nos acompaña desde las 6:30 de la mañana, que estamos ofreciéndoles a todos ustedes una serie de elementos, de reflexiones, de análisis profundos sobre un hecho que si es histórico o no, pues lo veremos, porque precisamente eso nos lo dirá la historia. La firma del plan de paz para Gaza será en minutos en Sharm el Sheikh, en Egipto, y previamente el primer punto del acuerdo, ya cuando han pasado más de 72 horas del cese el fuego entre Israel y Hamas, y es la entrega de rehenes por parte de Hamas y la entrega, como lo veíamos a través de las imágenes, de presos palestinos en cárceles israelíes. Víctor de Correa Lugo sigue con nosotros. Profesor, uno de los temas que usted ha planteado que es estructural, que es transversal, tiene que ver con la ocupación palestina. Si observamos, producto de los distintos acuerdos también de manera histórica que se han dado en busca de la liberación del pueblo palestino, lo que estamos viendo es que el mapa entre la Franja de Gaza y Cisjordania es cada vez más complicado. En la última oportunidad, a principios de los 2000, dividieron Palestina en zona A, en zona B, en zona C, y eso es realmente dramático para la comunidad, no solamente de la Franja de Gaza, sino para Cisjordania. ¿Cómo debería entonces avanzarse, piensa usted como analista, en una negociación para acabar con la ocupación? En el julio de este año participamos como Estado en una discusión que se tuvo en Naciones Unidas sobre el futuro de Palestina. Francia y Arabia Saudita promovieron un diálogo que era el diálogo que buscaba la postura de dos estados. El gobierno colombiano ha sido enfático en que el debate de un estado, dos estados, en el que hay muchas posturas dentro del mismo sector palestino, el sector solidario y la comunidad internacional, no deja de tener un elemento de falso dilema. ¿Por qué digo de falso dilema? Porque estamos apuntando a una lógica en la cual creemos que un solo estado es la solución per se o dos estados son la solución per se. Recordemos que Sudáfrica del apartheid era un solo estado, pero ese estado tenía dos niveles de ciudadanía. Por tanto, un estado donde se plantee un régimen en el cual tengamos una ciudadanía israelí plena de derechos y una ciudadanía palestina reducida, perseguida, sin derechos plenos, pues esa idea de un primer estado, de un único estado, no nos sirve en términos de principios humanitarios, de humanidad, de dignidad, de solución real al conflicto. Ahora, parémonos en dos estados. La postura de dos estados, de algunos la comparten o la discuten, pero se paran en la posibilidad de que Palestina no sea un estado como tal, sino que Palestina sea
una especie de terreno administrativo sin monopolio de la fuerza, que es el principal definición, el principal elemento de lo que entendemos en la ciencia política actual como la definición de Estado. Sin fronteras, sin control territorial pleno, sin puertos que le permitan exportar de manera directa a otros países, pues eso no es un Estado, eso es cualquier otra cosa. Permítanme ser un poco heterodoxo en definirlo. Si una Junta de Acción Comunal tiene más poder que el futuro Estado palestino, pues no sirve. Por tanto, el problema no es de un Estado, dos Estados como solución última, sino qué tipo de Estado, qué tipo de Estado, si es un Estado pleno, un único Estado, democrático, pleno, con igual de derechos, pues esa es una alternativa. Incluso desde el lado palestino, incluso sectores aparentemente radicales han planteado dos estados, pero teniendo como estado final una Palestina soberana, con capacidad de defenderse, con monopolio de la fuerza. Podría ser otra alternativa. Es decir, Colombia respeta lo que deciden los palestinos, pero nos invocamos unos principios universales de derechos humanos que deben ser plenos para los palestinos. Víctor, y ese es el punto, respetar lo que quieren los palestinos y no imponer lo que quiere la comunidad internacional de una u otra forma. Pero ¿cómo se llevaría a cabo ese proceso dentro de lo que usted conoce, dentro de lo que usted sabe? ¿Cómo se puede llegar a esa negociación, a esa decisión de cómo vamos a estar aquí los palestinos? ¿Cómo nos vamos a conformar? Bueno, lo primero es que Palestina no es un bloque homogéneo, pues que tampoco lo es Siria, pues que tampoco lo es Colombia. Me parece que cuando en negociaciones de hace 10, 20, 30 años, Israel recurría a la fórmula de queremos un único interlocutor, queremos una única persona que hable. Y eso no era más que una excusa, porque es como pedirle a los colombianos que tengan una única voz. Pues, es que parte de la naturaleza humana es tener esa diversidad. Y esa diversidad hay que entenderla como parte del mundo árabe, de la naturaleza árabe. Cualquiera que haya empezado el mundo árabe sabe lo difícil que es poner de acuerdo diferentes sectores. Ahora, dos, viene por una pregunta al pueblo palestino, a las bases palestinas de qué es lo que quieren, qué es lo que quieren ellas. Y eso es un deber que deberían asumir las diferentes facciones, las diferentes expresiones políticas palestinas. Y es preguntarle, es decir, yo no sé hasta qué punto las estructuras que hoy hay, creadas en los 90, corresponden necesariamente a la opinión política de los palestinos de hoy. Eso es consulta que ellos tienen que hacer a nivel interno y tomar unas decisiones. Lo tercero es que se tuviese un interlocutor válido que respetara su palabra. Fíjense ustedes que uno de los que pedían liberar era el médico cuyo nombre no recuerdo en este momento, un médico torturado, detenido. Todos recordamos cuando él sale caminando hacia los tanques de guerra israelíes después de que han atacado su hospital. Bueno, es un civil, claramente un civil del sector salud, y nunca fue de ninguna manera liberado. Hay algunos prisioneros israelíes, yo diría secuestrados también, palestinos en cárceles israelíes, no se toca. Seguimos con una euforia que no nos deja ver ni siquiera los números reales. Estamos hablando de más de 10.000 personas palestinas en cárceles israelíes, pero hablamos de otro tanto capturado en Gaza durante los últimos 2 años, y ahora liberan más o menos el 20% o 15%, y eso es presentado como la gran liberación de los palestinos, cuando miles aún siguen en las cárceles. Entonces, la euforia no puede llevarnos a negar la realidad, que es una de las constantes de este mundo posmoderno, donde nos quedamos jugando con ciertas narrativas y categorías. Entonces, claro, a mí lo que me preocupa es... Sí, aquí me encontré el nombre, profesor, para recordarlo. Doctor Hussam Abu Safiya, es el médico director de un hospital gazatí. Es él. De hecho, gracias, él y otro, con todo gusto, profesor, es importante además recordarlos y poner este rostro, porque fue un extremadamente valiente médico que hizo todo lo posible por salvar cientos y cientos de vidas palestinas, e Israel se lo llevó. Recuerde además que durante muchísimos días no se supo nada de él, o sea, parecía
que había sido secuestrado por Israel, pero no se sabía nada, su familia preguntaba, médicos preguntaban y nada se sabía de él. El doctor Hussam Abu Safiya, el director del Hospital Gazatí, Kamal Adouak. Ahora, cuando usted hacía referencia a la contraparte, hay una información que acabo de ver, profesor Víctor de Currea, de Al Jazeera. Mientras tenemos además las imágenes, recordándole a toda nuestra audiencia del sistema de medios públicos de Radio Nacional de Colombia en esta convergencia que estamos en este programa especial. Al Jazeera dice: inhumano. 154 prisioneros palestinos liberados obligados a exiliarse por Israel. Se los dijo hace muy pocos minutos a un grupo de familiares. Estos familiares palestinos que esperan el regreso de sus parientes excarcelados por Israel se sorprenden al saber que serán deportados. Entonces, lo que estamos observando es que ya hay una parte de Israel que no cumple, profesor Víctor de Currea, porque son 154 prisioneros palestinos que no van a ir a Palestina, ni a Ramala, ni a Cisjordania, ni a la Franja de Gaza, y no dicen a dónde serán enviados. Mire, desde el gobierno colombiano creemos una cosa: no se puede de ninguna manera plantear víctimas de primera y víctimas de segunda. Entonces, cuando hablamos de la liberación, de los compromisos, de lo firmado, de un cese al fuego, no se nos puede olvidar la naturaleza humana. Es decir, yo entiendo, respaldo que el grupo A tiene personas, pues el grupo B también tiene personas. Y hay un afán por querernos mostrar los dos grupos con un sesgo, con un doble rasero. El doble rasero es lo peor y es una de las constantes de las narrativas mediáticas, académicas, diplomáticas a la hora de abordar un conflicto donde los palestinos son de segunda, de tercera, de quinta, pero de ninguna manera tienen el mismo reconocimiento ni en la narrativa, ni en la política, ni en el derecho, ni en lo diplomático que tienen los israelíes. Eso ya es un punto de quiebre que no permite avanzar. Una segunda cosa que genera muchísima molestia es el afán de mostrar los resultados de una manera tan sesgada, evitando lo otro. Por ejemplo, el proceso en la Corte Internacional de Justicia frente a Israel por genocidio sigue estando presente y sigue dándose. No podemos, es decir, que la liberación bilateral de unas personas detenidas significa ya que hagamos borrón y cuenta nueva sobre decenas de miles de personas asesinadas, hospitales destruidos. Se habla de más del 80-85% del territorio palestino absolutamente destruido en el caso de Gaza. Se habla de todos los bombardeos que ha habido, la destrucción masiva, los artefactos explosivos que no han explotado en el territorio gazatí. Y bueno, frente a eso no tenemos nada que decir. Entonces, el afán de hacer borrón y cuenta nueva, en el cual los medios de comunicación pueden o no jugar un papel fundamental, es terriblemente peligroso. Si ustedes ven la forma en que se presenta el discurso de Donald Trump frente al Parlamento israelí, es un discurso de victoria, de fin de la guerra, de paz eterna para Oriente Medio, y eso es profundamente lejano de la realidad. ¿Qué más quisiéramos? El propio presidente decía, ojalá funcione, ojalá eso se dé, pero muchos de los puntos que aparecen en el acuerdo de 20 puntos del señor Donald Trump, como lo que no se menciona, que es lo más grave, lo que no aparece en esos 20 puntos, va a ser determinante en la paz de Oriente Medio. Así es, Víctor. En este momento estamos viendo imágenes en directo que nos llegan a través de los canales internacionales de esta liberación de los palestinos, personas que estaban allí detenidas en Israel y que hoy han sido liberadas. Han sido detenidas durante los últimos 2 años de conflicto. También hay algunos prisioneros que han sido detenidos sin cargos formales o de juicio, y también a algunas personas que estaban en mal estado de salud. Estos son los primeros grupos de liberados que están allí, sus familiares, a la espera de que lleguen para poder recibirlos con esa alegría todo este tiempo, sin saber de ellos, sin verlos, sin... Algunos, por ejemplo, más de 20 años, producto de las cadenas perpetuas, como decía el profesor Víctor Guerrero. Hay
una, dos, tres, cuatro cadenas perpetuas. Así que habían unos, por ejemplo, familiares que narraban que hace más de 20 años no veían a sus padres. Son imágenes que les presentamos a todos ustedes a través del sistema de medios públicos en convergencia, en nuestra convergencia con la Radio Nacional de Colombia. Imágenes a esta hora que dan cuenta del recibimiento de los presos palestinos en cárceles israelíes, algunos, como decía Luisa, en el marco de estos 2 años de genocidio de Israel contra el pueblo palestino, otros de mucho tiempo atrás. Sin embargo, no están todos los que Hamas había entregado previamente en una lista. Algunos de ellos, líderes históricos de la resistencia palestina, no se encuentran allí. Son las imágenes que observamos a esta hora. Es muchísima gente. Esto sucede en una parte de Khan Yunis. De hecho, también teníamos en otro momento muy cerca a un hospital Al-Shifa, que también ha sido emblemático por la resistencia, por la atención a todo tipo de pacientes que han llegado durante estos 2 años de genocidio en la Franja de Gaza, Luisa. Así es, Tatiana, son las 7 de la mañana, 56 minutos. Estamos en este especial de plan de paz para Gaza. Estamos a la espera de que comience esta cumbre y, por supuesto, mientras tanto, dándoles a conocer las imágenes de estos detenidos que han llegado a Palestina. Por supuesto, el ambiente es de júbilo, de esperanza. Son personas, veíamos ahorita las imágenes de los buses donde venían estas personas que fueron retenidas durante tanto tiempo, sacando sus cabezas, sus manos por las ventanas, queriendo saludar a quienes los estaban allí esperando, incluso subidos en los buses. O sea, este es un ambiente de júbilo que en este momento podemos celebrar, a pesar de, seguir pensando en lo que va a pasar de aquí en adelante. El escepticismo que han planteado y en el que han coincidido nuestros analistas en esta transmisión especial de RTBC en convergencia con Radio Nacional de Colombia. Profesor Víctor de Currea, son detenciones administrativas de hombres, mujeres, de niños, de menores de edad, de niños de 8 o 9 años en cárceles israelíes, en donde se ha podido identificar a través de organismos como Naciones Unidas, como ACNUR, por ejemplo, y como la UNICEF, que han sido violados sus derechos humanos, que han sido víctimas además de tortura. Esto es otro asunto que tampoco está incluido, por supuesto, en este plan de paz para Gaza, pero hoy hay que recordarlo. Todas estas familias esperan con muchísima felicidad a sus seres queridos, pero detrás de ellos viene toda una tremenda historia de dolor. Sin duda, yo quiero, además de lo que tú mencionas, que estamos de acuerdo, explicar a la audiencia rápidamente lo que es la detención administrativa. La detención administrativa es un mecanismo que solo se aplica en no judíos, y hay que contarle a la audiencia que hay una cantidad de leyes penales que solamente son aplicadas para no judíos. Por tanto, definir a Israel como una democracia, este es solo uno de los tantos argumentos que podría presentar para demostrar que Israel no es una democracia, Israel es una teocracia, y en esa actitud teocrática no hay ciudadanos, hay creyentes que se relacionan con el Estado teocrático. Eso es cierto. La detención administrativa, ¿en qué consiste? En que Luisa, por ejemplo, o Víctor, que hace mucho rato no intercambiamos ideas con mi colega, es detenido de manera con orden judicial, pero sin cargos durante 6 meses, sin cargos. O sea, el debido proceso y la presunción de inocencia se va al carajo. Y a los 6 meses se puede volver a colocar la misma orden, y hay gente que ha durado 12, 13, 14 años bajo detención administrativa. Cada 6 meses le dicen 6 meses más, pero no hay cargos. O sea, no hay debido proceso, no hay demostración de la culpa, absolutamente para nada. Y ese mecanismo existe en la falsa democracia israelí. Pero aparte de eso, es la detención de niños menores de edad, pero además de muy corta edad, y lo hemos visto en videos, niños de 6, 7 años con las manos atadas, subidos a camiones, detenidos con orden judiciales en las casas por tirar piedra o simplemente por el hecho de existir y ser palestinos. Pero además de eso, la comparecencia de civiles menores de edad ante tribunales militares. Es decir, hay una ONG que se llama B'Tselem, israelí, y sacó un documento muy valiente que se llama Nuestro Genocidio. Es decir, hay un sector minoritario, desafortunadamente, de la sociedad israelí que acepta que lo que se está dando allí es un genocidio. Ahora, 2 elementos centrales para aumentar el debate. El primero de ellos, un genocidio es la intención de destruir un pueblo,
no tiene que ver solo con la matanza es uno de los elementos. Entonces, mientras sigan ocurriendo estas medidas, el genocidio continúa. El genocidio no acaba porque acaben de matar personas. El genocidio tiene que ver con una política que busca la eliminación de un pueblo. Por tanto, no podemos decir en puridad que hoy en día el genocidio haya terminado. Y lo segundo, hay un pedacito muy grande, muy importante de Palestina, que no es Gaza, que es Cisjordania. En Cisjordania siguen existiendo los asentamientos, siguen atacando palestinos, siguen asesinando palestinos, con lo cual solamente se podría hablar de una paz completa en el momento en que Cisjordania y la agenda de Cisjordania también aparezca en el análisis. Exactamente, profesor Víctor de Currea. Una pregunta para su colega que usted lo quería escuchar y por supuesto que nosotros también, profesor Víctor Guerrero. Hablábamos de la ocupación que no está incluida en este plan de paz, es obvio teniendo en cuenta que es la visión de Trump de ese plan de paz, pero también un asunto que afecta muchísimo al pueblo palestino desde Cisjordania y tiene que ver la ocupación de colonos israelíes que llegaban especialmente desde hace muchísimas décadas desde Europa y toman una actitud extremadamente agresiva con el pueblo palestino. Ciertamente. De alguna forma, las agresiones de los colonos israelíes en Cisjordania se multiplicaron de una manera exorbitante justamente con ocasión del primer acuerdo de cese al fuego de enero de este año. Eso fue muy interesante porque, diríamos, bajo la sombra de la euforia en ese momento y del acuerdo que allí se logró, lo que se vio en terreno fue, digamos, de cierta forma el traslado de las acciones violentas de Gaza a Cisjordania. Y por eso se habla, diríamos, de unas tácticas, de un segundo genocidio dentro de Cisjordania. Es decir, la expulsión, la agresión, la muerte. Inclusive fue asesinado este joven que había participado en un documental que daba cuenta de eso, que fue ganador del premio Oso de Berlín, de la Berlinale en 2024. Entonces, diríamos que esa situación no se ha resuelto, al contrario, sigue empeorando. No hay, digamos, a mediano plazo ninguna posibilidad de alguna solución sobre eso. Y esa es una situación que ha sido condenada por la Corte Internacional de Justicia de la ilegalidad de esos asentamientos. Es decir, los asentamientos, cada asentamiento que el gobierno Netanyahu autoriza, promueve, trata de legalizar falsamente, es un crimen de guerra, porque es algo que está prohibido en las 4 convenciones de Ginebra, especialmente en la 4ª convención relativa a la población civil. Entonces ahí tenemos, diríamos, una situación que lejos de solucionarse va a agravarse paulatinamente, que no está para nada mencionada dentro de los 20 puntos como tales y que constituye, diríamos, otro flanco de conflicto y de continuación de la guerra. Por eso, digamos, un poco lo que se discutía al comienzo del programa era el día después de los intercambios de rehenes versus prisioneros detenidos, ¿qué será? ¿Será la continuación de lo mismo con otros medios? ¿Se pasará de un genocidio frenético a un genocidio, digamos, a cuentagotas? En los 20 puntos hay, claro, algo que se está viendo en la escenificación de estas ceremonias en el Parlamento israelí, que se verá ahora seguramente en la celebración en Egipto, y es la imposición de una narrativa que oblitere, valga la expresión que Trump utilizó para referirse a los bombardeos en Irán, que oblitere la memoria del genocidio y que oblitere la memoria palestina. Es decir, eso me parece que es perfectamente claro. Y por otro lado, diríamos, ese cambio de narrativas va de la mano de las medidas más, digamos, absurdas que pueden existir. Ahí se habla de amnistías para los palestinos. Es decir, es la ironía absoluta de los genocidas amnistiando a las víctimas del genocidio, ¿verdad? Eso es algo que realmente no se ha visto. Si hay algo que en 3000 años de historia humana no se haya visto es que los genocidas amnistíen a aquellos que fueron víctimas del genocidio.
Y el otro punto que tú mencionabas, Tatiana, al comienzo, es que si Israel se niega o exige la deportación o está haciendo la deportación de los prisioneros y detenidos palestinos que han sido liberados, pues ya está violando el acuerdo de los 20 puntos. Obviamente, porque allí se hablaba de la posibilidad de salir voluntariamente de la franja o de permanecer dentro de la franja. Exactamente, y fíjese usted, profesor, que lo que están diciendo es que fue una comunicación telefónica de un miembro de inteligencia del ejército de Israel que les dio la información, Luisa. Bueno, en este momento tenemos estos trinos del presidente Gustavo Petro en los que menciona y habla de estas liberaciones que están ocurriendo hoy. Espero la libertad de un colombiano israelí rehén en manos de Hamás, Elka Bogbot, que se reúna con su esposa e hijo. Ojalá vengan a Colombia para recibirlos con el amor de un pueblo colombiano. Y en un siguiente trino escribió: presidente, buenos días, ya Elkana Bogbot está en la Cruz Roja en camino a Israel. Odette, embajadora de Colombia en Qatar, le ha confirmado esta información. Y dice el presidente Gustavo Petro que florezca la felicidad de Elkana, su esposa y su hijo. Profesor Víctor de Currea, ¿tiene usted acaso alguna información adicional acerca de esto que ha dicho, que ha trinado el presidente Gustavo Petro? Sí, sí. Despedimos al profesor Víctor de Currea Lugo, a quien le agradecemos por esos minutos para esta transmisión especial de RTBC en convergencia con la Radio Nacional de Colombia. Mire, estas imágenes son desgarradoras, Tatiana. Este papá abrazando a esta niña, los dos llorando, en un abrazo se funden, las demás personas quieren tocarlos, quieren vivir ese momento tan especial que, bueno, parte el alma. No sabemos cuánto tiempo duraron separados, no sabemos si tal vez pensaban que no se iban a volver a ver. Es probable que esto una imagen imaginara. Que eriza la piel definitivamente. Esta niña abrazada, quizás a su papá, no sabemos, pero pareciera que es su papá y no lo suelta. Este señor llora inconsolablemente y las personas que están a su alrededor los acompañan en este abrazo multitudinario que se vive en este momento allí con esta liberación de los rehenes. Exactamente, y de lo que nos hablaba el profesor Víctor de Currea Lugo. Es un momento muy importante, es un momento de celebración, pero detrás de esto y de fondo pues hay mucho aún por resolver, porque lo que hay es un genocidio de 67.000 personas por parte de Israel contra el pueblo palestino. Víctor de Currea Lugo, quien nos acompañaba este tiempo especial para esa transmisión de RTBC y la Radio Nacional de Colombia, a quien agradecemos por este tiempo. Bueno, y de una vez le contamos que si se puede volver a conectar, bienvenido sea a esta transmisión. Aquí lo esperamos. Así es. Dicen en términos... Sí, ya vamos a contarles de quién más se suma a este análisis. Quería entregarles un dato. 38 buses entregan hoy Israel a presos palestinos que salían de cárceles de Israel y que pasaban hasta Ramallah. En total, durante el día se esperan entonces en esta primera etapa de cese el fuego y entrega de rehenes y de prisioneros palestinos 38 buses, Luisa. Así es, Tatiana, estamos viendo entonces estas imágenes, vamos a seguir contándoles lo que sucede allí con la liberación de los palestinos. Israel ha liberado más de 1.900 prisioneros palestinos. Son personas, recordemos, que han sido detenidas durante los últimos 2 años de conflicto. Algunos prisioneros que fueron detenidos sin cargos formales o sin cargos de juicio y algunos exprisioneros que estaban en mal estado de salud, quienes, bueno, han sido trasladados a hospitales para chequeos médicos. Sin embargo, lo que comentábamos hace un rato, pues la infraestructura no da. 90% de infraestructura 90%. Está destruida. Algunos de ellos con serias evidencias, no hay que ser un experto, aunque está muy bien que siempre los expertos lo digan, claro, por desnutrición dentro de las cárceles israelíes. Vamos a sumar al análisis a este programa especial del Sistema de Medios Públicos en convergencia con Radio Nacional de Colombia a Shuruk Duka, activista palestina, miembro de Mujeres Palestinas Al-Qawama, coordinadora del Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina aquí en América Latina, nos acompaña desde Venezuela. Shuruk, bienvenida, gracias por este tiempo para nosotros. Muy buenos días, Tatiana. Saludos a todos los que nos escuchan. Gracias por el contacto.
A usted muchísimas gracias, Shuru, por este tiempo. Bueno, tenemos estas imágenes que sin duda a esta hora pues le dan la vuelta al mundo. Como ciudadana palestina que ves de fuera esta situación, ¿cómo lo vives? Bueno, es un encuentro de emociones. Creo que lo vivimos desde la diáspora, lo vivimos desde la emoción, pero también es como un- una mezcla, ¿no? De emociones entre el dolor, la tristeza, pero también la alegría, ¿no? De ver esas familias, justamente como lo estaban mostrando hace segundos, reencontrándose. Algunos que quizás pensaron nunca jamás en la vida volver a encontrarse, pues se están reencontrando en estos momentos. Es un momento definitivamente significativo, histórico para el pueblo palestino. Sin embargo, también no hay que dejar de lado lo que pudiera suceder luego de ello, pues no tenemos la mínima confianza en aquellos que han oprimido a nuestro pueblo durante más de 77 años, porque sabemos que nada comenzó el 7 de octubre, que se trata de más de 77 años de ocupación, de colonialismo, de un estado de apartheid, de una limpieza étnica continuada a lo largo de los 77 años y que estos últimos 2 años se ha traducido en un genocidio continuado y flagrante completamente. Así que bueno, estamos a la expectativa también con algunos miedos, con algunos temores de qué es lo que vaya a venir para Franja de Gaza, porque además sabemos que desde que se dio el alto al fuego, igual han sido asesinados palestinos allí mismo en la Franja de Gaza.